Cuando hablamos de conocimiento en el ámbito cultural, la diversidad es un tema fundamental. Hay diversidad de géneros como música, literatura, danza y de formatos como fotografía, audio o video. Hay diversidad de comunidades y son también diversos los públicos que disfrutan de las culturas. Así que es una tarea fundamental del gestor cultural saber leer toda esa diversidad para mediar entre los contenidos, los contextos y los públicos. El reto es grande, pues no hay una sola forma ni un solo campo de acción para generar conocimiento en los proyectos de gestión cultural. Esa es la premisa del módulo Diversidad del Conocimiento de la Caja de Herramientas para la Gestión Cultural. Orientar sobre cómo desarrollar una colección documental, cómo gestionar proyectos musicales, exposiciones de arte o didácticas, o cómo hacer investigación cultural. Estos son los temas que tratamos en este módulo, entendiendo que, así como la cultura es diversa, también debe ser diversa nuestra mirada. Bienvenidos. Hola, soy Amparo Bello Dávila, gerente de Banco República, Centro Cultural Valledupar. En el módulo de diversidad del conocimiento continuaremos hoy con desarrollo de colecciones. En ese orden de ideas vamos a hablar un poco de los objetivos, de la normatividad de las colecciones, de la colección local y los subprocesos que involucra el desarrollo de colecciones como son selección, adquisición, evaluación, descarte. Vamos a empezar con los objetivos. Cuando nosotros hablamos de desarrollo de colecciones, su objetivo general es conocer ese proceso, es tener claridad sobre cuáles son los aspectos más relevantes que vamos a tener para ello y cómo están enmarcados dentro de las directrices y las políticas de la entidad. Para ello recurrimos a las normas nacionales e internacionales que nos rigen en la materia. En ese orden de ideas, la IFLA UNESCO es un ente rector que nos dice que ni los fondos ni los servicios deben incluir ningún tipo de sesgo, pero adicionalmente sí deben incluir todo tipo de medios, de materiales y de tecnologías modernas, así como materiales tradicionales con calidad adecuados a las necesidades y a las condiciones locales de las ciudades y de los países. Asimismo, estos materiales deben reflejar todas las tendencias actuales, la evolución de la sociedad, así como la memoria y el esfuerzo de la imaginación del ser humano. En el caso colombiano, nosotros nos regimos por la Constitución Política de Colombia de 1991 y estamos relacionados con el marco legal y jurídico de Colombia sobre bibliotecas públicas, tal es el caso de la Ley de Cultura y, por supuesto, todas las normas revisadas de la IFLA, así como en cada unidad de información las normas técnicas y directrices que se tracen en la materia. Para poder continuar debemos hablar un poquito de cuáles son esos objetivos específicos. En este caso, lo primordial es generación de conocimiento sobre las colecciones y cómo se genera el conocimiento a partir de esas colecciones. Establecer e identificar, por supuesto, cuáles son las necesidades de los usuarios y garantizar que estas colecciones correspondan a lo que requieren las comunidades locales. Asimismo, hacer esta gestión y esa rotación en las colecciones. Lo que nos decía la IFLA UNESCO en cuanto a una colección local, es importante resaltarlo y me voy a detener un momento aquí y nos dice que debemos ofrecer materiales bibliotecarios para todos en las lenguas preferidas relacionados con su propia cultura. Por supuesto, debe estar equilibrada, debe tener un tamaño considerable, debe corresponder a cada grupo minoritario, étnico, lingüístico y cultural. Debe haber un equilibrio entre el porcentaje de la adquisición de materiales para que estén condicionados y a nivel de toda la población. Asimismo, fomentar la armonía y la igualdad racial que debe ser proporcionado a través de materiales que faciliten estos aprendizajes a nivel de lenguas y de otras lenguas. Esto ha sido dado por las directrices para el servicio bibliotecario que nos da el manifiesto IFLA UNESCO.
Una vez pasada la reglamentación, debemos entrar un poquito a qué es la política. Y cuando hablamos de la política en un centro cultural, decimos que vamos a planear la necesidad y el proceso mismo del desarrollo de colecciones. Y a partir de esto es preciso crear un comité que como parte de sus funciones debe desarrollar la política de desarrollo de colecciones. ¿Con qué fin? Con el fin de trazar directrices, de fortalecer y actualizar las colecciones. Al interior de ese comité se deben analizar y aprobar las diferentes ofertas y propuestas de proveedores a nivel nacional e internacional. ¿Con qué fin? Con el fin de fortalecer las colecciones en aquellas partes en donde consideremos que tenemos vacíos temáticos o donde debemos nosotros, por visión y por misión de nuestra unidad de información, irnos y actualizarlas y estar, digamos, a la vanguardia de lo que está sucediendo con estos materiales en el mercado editorial. Es decir, que una vez tengamos claro lo que pretendemos de nuestra colección, saber cosa estructural, cuál será el énfasis que le vamos a dar, cómo podemos dar el siguiente paso, revisar y actualizar permanentemente la política de desarrollo de colecciones, que no es más que un conjunto de normas y directrices que generalmente están trazadas por la parte técnica de las unidades de información. De otra parte, y por cuestiones de almacenamiento, es preciso siempre considerar qué cantidad de ejemplares vamos a tener, porque tenemos que considerar los espacios de que disponemos en esas unidades de información. Por supuesto, no menos importante para nosotros es que se actualice y se revise constantemente esa colección, que miremos qué tipos de formatos tenemos y en cuáles en este momento podemos avanzar para crecer o actualizar las colecciones. Es decir, que tenemos que tener de todo tipo de materiales, generales, infantiles, juveniles, publicaciones seriadas, publicaciones oficiales, manuscritos, material audiovisual, mapas, planos, entre otros. Asimismo, esa política debe considerar cuáles deben ser los criterios del proceso en relación a cómo vamos a adquirir, cuáles van a ser las formas de adquirir que vamos a contemplar para nuestro centro específicamente. De esa política generalmente se destacan cuáles son las líneas que nosotros tenemos o cuál es la tendencia de nuestras líneas a nivel de desarrollo de colecciones. Si nos vamos a ir con un énfasis de colección colombiana, si de pronto sobre colecciones especiales que contemplen manuscritos, o si de pronto nuestra colección queremos hacerle un enfoque latinoamericano, o por el contrario, la colección tiene un énfasis marcado en publicaciones seriadas a nivel de revistas y periódicos colombianos, en este caso que estamos hablando, y por supuesto en recursos digitales. ¿Qué quiere decir esto? Que las colecciones generalmente están ligadas al centro o unidad de información que nosotros tenemos. Generalmente las bibliotecas tienen diferentes vocaciones dependiendo si son públicas, si son universitarias, si son especializadas, si son de investigación o si tienen una tendencia patrimonial, y esto lo define esas directrices que nosotros estamos trazando. De igual forma, las colecciones están conformadas por materiales en todas las áreas del conocimiento. Esto permite que haya un equilibrio entre estas colecciones y nos lleva también a hablar de aspectos fundamentales que tienen que ver con lo local, y es cómo leemos lo urbano, cómo estamos leyendo lo rural, o si por el contrario estamos adquiriendo materiales que no necesariamente están involucrando la colección local. Esto nos implica a nosotros mirarlo, analizarlo y entonces conversar esa ruralidad, las etnias, lo urbano, buscando un equilibrio, estableciendo cuáles serán esas prioridades y necesidades de información o de creación o recreación en una comunidad. Estos impactos, estas colecciones y este conocimiento
nos permite interacciones sociales en contextos específicos. ¿Esto qué va a producir? Procesos sociales, procesos que nos lleven a un desarrollo de un territorio y por supuesto las colecciones que nosotros tenemos deben reflejar estas tendencias, deben reflejar cómo las colecciones pueden considerarse un reflejo de lo que nosotros somos y estamos haciendo al interior de cada comunidad. Por supuesto, la política también es indispensable para generar gestión, para generar y delimitar criterios. Debe ser un instrumento que se basa en la toma de decisiones, es un instrumento que nos sirve para la toma de decisiones. Por lo tanto, nosotros debemos considerar también ese grado de exhaustividad que nos identifica en un momento dado y nos debe permitir a nosotros contemplar desde o a partir de las necesidades de información cómo vamos a manejar los niveles de la colección. Entonces, si el nivel de mi colección es básico, si es exhaustivo, o si lo voy a llevar con todas las áreas del conocimiento, o si de pronto, dependiendo de la función que tenga mi biblioteca, en las áreas del conocimiento me voy a centrar en aquellas que dentro de la región son las más requeridas por las universidades o por los centros de educación que disponga esa región. ¿Por qué hago referencia a esto? Generalmente las universidades en las diferentes regiones no tienen colecciones lo suficientemente robustas que puedan llegar a complementar realmente o a dar un servicio completo a todos sus estudiantes. Es por ello que en las bibliotecas se deben hablar, conversar y complementar. En ese orden de ideas, si estamos hablando de una biblioteca pública, debemos mirar en nuestras áreas del conocimiento cuáles son a las que debemos dedicarle una mejor atención. A nivel de idiomas, por supuesto, es supremamente importante y lo acabamos de mencionar cuando hablábamos de que no habrá censuras ni políticas ni religiosas ni idiomáticas. Debemos contemplar para nuestras etnias en todas las diferentes lenguas que nosotros tenemos y hablamos en una región. Debemos tener materiales para todos ellos y por supuesto que satisfagan también las necesidades de lo local y de alguna manera lo internacional. Como mínimo establecer cuáles son esos requerimientos básicos mínimos en los diferentes idiomas o en un idioma adicional a nuestra lengua materna, ¿cuál sería aquel que nosotros ponderaríamos en el momento de hacer la selección o la escogencia? Pero también debemos considerar que tengamos los materiales que permitan esa autoformación, que las personas puedan llegar y autoformarse directamente. También es importante delimitar nuestra área geográfica, nuestra área local y mirar, y entonces nos preguntamos, cuando voy a hacer la selección del material, ¿qué regiones debo involucrar? ¿Cómo mis autores son pertinentes para la región? Estamos involucrando todos los autores que tenemos en la región, en las diferentes áreas del conocimiento. No solamente nos podemos precisar tener los autores a nivel de literatura, a nivel de poesía, sino que tenemos que considerar todos aquellos a nivel de investigaciones en diferentes áreas que se estén produciendo en la región. No menos importante en ello, todo tipo de informaciones que se produzcan como literaturas grises o como informes desde lo local que son fundamentales para conocer o para derivar en investigaciones que se quieran hacer sobre nuestra región y lo que sucede en un periodo determinado de tiempo. Y entonces aquí llegamos y hablamos sobre por qué es importante considerar si tengo una colección completa, si cronológicamente está, si hay unos vacíos temáticos o unos vacíos en tiempo que debo completar en mi colección, o si de pronto en mi función, en mi visión y en mi visión solo nos vamos a enfocar en un periodo específico de tiempo. Aquí también
consideramos no solamente a nivel de publicaciones seriadas, sino a nivel de investigaciones o de completar todo lo producido sobre un tema específico en una región específica para poder hacer otro tipo de estudios sobre esas regiones, sobre sus pobladores, sobre sus preferencias, sobre sus diferentes culturas y dinámicas. Como otros aspectos que debemos complementar sería el número de ejemplares que vamos a tener en la colección, si por cada título vamos a considerar solamente un ejemplar o si de pronto hay algunos títulos susceptibles de considerar adquirir 2, 3 o 4, dependiendo las necesidades que se presenten y por supuesto lo que haya fijado como políticas y como criterios esta unidad de información. Aquí empezamos entonces a considerar todos estos procesos que involucran el desarrollo de colecciones y que son fundamentales, como el criterio de selección, el proceso como tal, cómo vamos a adquirir, qué vamos a descartar y cómo vamos a evaluar esas colecciones. Finalmente, después de que tenemos todo este ciclo, cómo mantenemos estas colecciones no solamente actualizadas, sino además en condiciones de mantenimiento a nivel de anticiparnos a ese mantenimiento o hacer un mantenimiento correctivo de estos materiales alrededor de lo que está sucediendo con mi política y lo que se diga en relación con esas colecciones como tal. Entonces llegamos y estamos hablando de que las colecciones, como nosotros vemos con base en lo que acabamos de hablar, son colecciones dinámicas, son cambiantes. Las colecciones no pueden ser estáticas, no pueden estar atadas simplemente a que vamos a comprar a partir de una condición o una directriz, una serie de números y lo vamos a dejar de esta manera, no porque perdería su esencia, no lograría entonces el fin y es llegar a permitir que se dé el conocimiento, que se dé una opción para todos y cada uno de los miembros de la comunidad a nivel de preferencias y de necesidades. Es decir, que tenemos que garantizar que siempre la colección dé el acceso a la información y pueda volverse conocimiento. Debe ser la materia prima para a partir de ellas ofrecer una cantidad de servicios básicos. Debemos asimismo diseñar un plan de desarrollo que nos permita a nosotros mover las colecciones, que nos permita a nosotros hacer este proceso técnico y satisfacer todas las demandas de información de las comunidades con colecciones pertinentes pensadas para el grupo y la región, para el municipio o para el corregimiento o vereda, dependiendo de las ideas, costumbres e intereses y alineados siempre a las metas y objetivos de una entidad. En ese orden de ideas debemos conocer nuestros usuarios, debemos contemplar que solo a partir de estos procesos podemos nosotros identificar los rasgos comunes, interpretar los intereses, las ocupaciones, las edades y los contextos locales. Entonces, estas colecciones están estrechamente ligadas con la prestación de servicios, como lo acabo de mencionar, y deben reflejar toda una evolución, la memoria, la historia, todas las tendencias actuales. No puede haber nada diferente de esto, sino por el contrario, debe existir unas delimitaciones geográficas a partir de estos aspectos para contemplar en ellos también la parte económica, educativa, social y cultural. Entonces, vamos a pasar inmediatamente. Eh, Tengo una mención de algunas de las colecciones que hay en una de las bibliotecas destacadas del Banco de la República. Sin embargo, estas colecciones son simplemente un ejemplo como líneas de acción que podríamos seguir y podríamos trazar en un momento dado. Antes de que entremos al proceso mismo del desarrollo de colecciones como tal, al proceso de selección, es importante que contemplemos que dentro de la colección local
en la cual estamos recogiendo un material específico de una zona específica, los autores locales juegan un papel fundamental. Por supuesto, ese contenido en el que se habla sobre la región o un tema específico de la región. Las bibliotecas no pueden ser nada diferente, o las unidades de información no pueden ser nada diferente que entidades pensadas para hacer un trabajo colaborativo, que puedan ser útiles para el estudio de una zona geográfica, que puedan realmente acercar a las comunidades a esas realidades locales, que sean el reflejo de esa gran variedad y producción editorial que tenemos, de asimismo de las ideologías que se presentan en las comunidades. Por supuesto, todo esto de la mano de esos bibliotecarios bien formados, que nos lleven a comunicar, a dinamizar, a divulgar todas las colecciones. El proceso de selección es uno de los procesos más importantes, porque aquí se definen cuáles serán esos materiales que vamos a adquirir, cuáles son aquellos en los cuales vamos a realizar un énfasis y un análisis especial. Asimismo, tenemos que compararlos, interpretarlos y evaluarlos. Esto nos va a conllevar a una serie de criterios que vamos a tener en cuenta para hacer la selección de los materiales documentales, y están basados inicialmente en la calidad. ¿Qué quiere decir esto? La calidad desde el punto de vista de contenido y desde el punto de vista de presentación. En cuanto al contenido, debemos revisar quién es el autor, quién es el ilustrador, cuál es el grado de actualidad que presenta la obra que estamos analizando, cuál es el respaldo científico y editorial que tiene esta obra, qué tratamiento se le ha dado a esta información, así como en la presentación evaluamos el formato que tiene la obra, si es en papel, el tipo de gramaje del papel, cómo es la encuadernación, cuál es el tamaño de la letra, cuál es la ilustración. Si nosotros hablamos de un material para una población infantil, tenemos que considerar muchísimo la ilustración, la encuadernación, el tipo de letra. La ilustración es fundamental para una obra, la calidad de la fotografía, el tipo de diseño gráfico que tiene, entre otros. De eso depende en gran parte que la obra tenga el éxito, el reconocimiento y cumpla con el objetivo que se haya propuesto el autor en el momento mismo en que concibió esta obra. Asimismo, a nivel de uso y demanda, analizaremos las estadísticas de circulación que generalmente nos entregan los software con los que nosotros manejamos los catálogos. Estas estadísticas generalmente nos muestran qué debilidades encontramos alrededor de nuestras colecciones. También nos cuenta y podemos analizar los vacíos temáticos que estamos teniendo, los periodos cronológicos los hemos cubierto o no. Ya mencionamos algunos de estos criterios, pero es importante reforzar que en el mercado del libro tengamos unas opciones y unas propuestas lo suficientemente robustas que puedan satisfacer la demanda de aquellas estadísticas y solicitudes no satisfechas, conocidas también como desideratas. En cuanto al costo, como cualquier entidad, es preciso que nosotros siempre contemplemos los presupuestos y podamos optimizar los recursos. Por ello necesitamos conocer cuál es la oferta editorial que tenemos en el mercado. Debemos negociar directamente con esos proveedores, editores, para evitar los intermediarios en la medida de lo posible, que nos lleven a que nosotros podamos optimizar esos precios de esos materiales, y de esta forma también optimizar el presupuesto en el caso de que nosotros debamos hacer directamente un proceso de adquisición. Asimismo, la negociación de los descuentos se constituye en una herramienta fundamental. ¿Para qué? Para poder obtener esto que generalmente hay veces es muy difícil conseguir y que se obtiene a través de las ferias del libro. Las ferias del libro nos permiten
conseguir unos descuentos especiales, unos materiales especiales, pero además encontrar allí toda la producción documental de un país, porque traen de todas las regiones, se procura que estén todos los fondos editoriales. Esto enriquece muchísimo y nos permite a nosotros también hacer un análisis y una comparación más fuerte, lo cual va a redundar positivamente y va a tener un impacto en nuestra colección y, por supuesto, en nuestros usuarios. En este procedimiento de selección nosotros nos basamos en el conocimiento del mercado y de nuestra colección. Entonces, como lo mencioné o lo acabo de mencionar, pues hacemos visitas a ferias de libros, pero también a editoriales y a libreros, y generalmente consultamos a investigadores. Es muy importante que nosotros tengamos claridad que los investigadores, los especialistas, son fundamentales para esto. Son ellos quienes, a partir de la revisión de las fuentes documentales, bibliográficas, los catálogos que hoy en día tenemos en línea, que son una maravilla. Hay algunos boletines culturales también que nos ofrecen ya unas reseñas específicas sobre determinados libros, y por supuesto las novedades. Este juicio y esta recomendación de expertos con estas revisiones van a hacer que nuestros contenidos se fortalezcan con esa actualización de la colección y obteniendo obras de calidad y pertinentes para cada una de las materias de estudio. Como todos los centros de información, en las bibliotecas se realizan también estadísticas sobre libros más solicitados, más prestados, todas las sugerencias que tenemos. Entonces, no podemos dejar de lado ni contemplar ninguno de estos criterios cuando vamos a hacer nuestra selección. Asimismo, para efectos de recuperación de material documental regional, debemos hacer este mismo ejercicio muy minucioso y muy detallado. ¿Por qué? Porque hay veces que al interior de las regiones no encontramos una producción editorial muy fuerte, entonces se nos escapen algunos autores que de pronto están yendo a unas ciudades más grandes, a otras editoriales más grandes. Por lo tanto, tenemos que hacer un estudio minucioso y juicioso sobre estos autores y estos materiales que nosotros vamos a encontrar fuera de nuestra región, fuera de nuestra localidad. En ese orden de ideas, también encontramos que vamos, ya una vez seleccionados mis materiales a través del juicio de expertos, a través del análisis, a través de comparaciones, a través de los diferentes catálogos que hoy en día son muy ricos porque contienen no solamente la información de la obra, sino también traen ocasiones títulos relacionados sobre ese tema que vamos a estudiar, y por supuesto trae una información muy detallada del autor con otras obras que el autor haya escrito sobre ese tema o sobre otros temas de nuestro interés. Pasamos entonces nosotros a hablar ya de lo que significa este proceso de adquisición, porque ya hicimos todo y tenemos seleccionado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que pasar a adquirir. Pero ¿cómo vamos a adquirir? Para poder adquirir nosotros podemos hacerlo de 4 formas básicas, que son a través de la compra, del canje, de la donación y del depósito. Generalmente en la mayoría de entidades utilizamos las 3 primeras, y como su nombre lo dice, la compra de material documental es una transacción material. En esta transacción se obtiene, podemos obtener o podemos adquirir aquellos materiales documentales que existen en el mercado del libro a través de un pago, de una transferencia que se puede hacer en cheque, en efectivo, con tarjeta de crédito, con las diferentes formas de pago que existen en el mercado para una transacción económica, y a través de esta se adquiere la propiedad de las fuentes que nosotros seleccionamos. Esto generalmente aplica para materiales impresos y para audiolibros. En otros casos, como las bases de datos, los libros electrónicos, las publicaciones seriadas en línea, generalmente es un contrato que se hace por un determinado tiempo por unas licencias específicas para
Consulta. No se tiene la propiedad real o repositorio específico en un servidor específico, sino que se hacen unos contratos por tiempos determinados. En el caso de canje de material documental, canje es un proceso que generalmente las entidades desconocen un poco, lo dejan de un lado en ocasiones y es supremamente importante. El canje tiene una importancia en esto porque entregamos materiales de producción documental nuestra o que tengamos para hacer este intercambio y la otra entidad generalmente nos entrega aquellos materiales que ellos producen. ¿Qué significa esto? Que nosotros podemos a partir del canje encontrar unos materiales fundamentales que nos van a llevar a enriquecer la colección y que muy seguramente no los vamos a encontrar a través de otros procesos. ¿Qué significa eso? El canje, como su nombre lo dice, pues es un convenio, pero ¿qué sucede? Generalmente estamos haciendo cooperación, estamos haciendo alianzas, estamos estableciendo beneficios. A través de ese canje nosotros logramos conseguir materiales que son de distribución restringida. ¿Y por qué son de distribución restringida? Porque no se adquieren localmente en una editorial. Me explico. Algunos materiales producidos en entidades como hospitales o entidades gubernamentales, generalmente no conocemos estos informes o no están puestos o son de dominio público en ese momento para las comunidades, pero sí tienen una importancia real para la región. Entonces, logramos a través de estas gestiones de canje encontrar estos materiales y poderlos poner al servicio de la comunidad. Asimismo, a través de canje, pues podemos optimizar unos presupuestos que indiscutiblemente son importantes al momento de considerar qué y cuánto podemos adquirir, qué y cuánto podemos actualizar nuestra colección. Entonces, llegamos a otro proceso fundamental que para adquirir y es la donación. En este proceso de donación de material documental, generalmente una persona natural o jurídica le quiere obsequiar a otra unidad de información unas obras o materiales o colecciones o archivos para poder ser incorporados en determinada colección. En este proceso, también es importante que nosotros contemplemos unos criterios. No podemos adquirir una donación a primera vista y tampoco podemos nosotros aceptar las donaciones con compromisos, sino por el contrario, debemos hacer una selección previa porque muy seguramente hay materiales de los que se nos están ofreciendo en donación que ya contempla la unidad de información y no se requieren tener otros ejemplares adicionales a los que ya tenemos. Asimismo, en cuanto a la donación, nosotros debemos considerar si es pertinente ese material que nos lo están donando para nuestra colección basado en el objetivo, basado en la política que tenemos y a los criterios que nos han sido dados para enriquecer, fortalecer, aumentar o actualizar nuestra colección. En ese orden de ideas, nosotros también tenemos que contemplar que nosotros como personas que vamos a llevar la directriz, debemos considerar el derecho de reservar la disposición final de este material. ¿Por qué? Porque no debemos atarnos en condiciones de dar un sitio específico para mantener esa donación o otras condiciones porque finalmente pueden ir en contravía de las políticas que tenemos para ello o el impacto positivo para la colección no va a ser tan significativo como aquel que si dejamos de incorporar esos materiales en nuestra colección. Es decir, debemos ser muy analíticos y muy juiciosos cuando hagamos la evaluación de estos materiales. También hay que considerar el impacto económico que puede tener, es decir,
Aquí nos debemos preguntar siempre que vamos a aceptar una donación y es cómo para nosotros el impacto económico de catalogar ese material, de incorporarlo a la colección, de empastarlo si fuese necesario, esto qué nos representa frente al uso que le vamos a dar a esos materiales y al impacto para nuestras comunidades. Entramos entonces a hacer un proceso supremamente importante que se llama evaluación. Cuando nosotros tenemos una unidad de información, y entiéndase como unidad de información, puede ser un museo, puede ser una biblioteca, un centro especializado, un archivo, en todos ellos encontramos colecciones. Y lo más importante de todos estos procesos es que nosotros conozcamos nuestra colección, conozcamos nuestra misión, nuestro objetivo, nuestra política y nuestras directrices. ¿Para qué? Para poder analizarla y evaluarla constantemente, para mantenerla pertinente, alineada y equilibrada conforme el objetivo y la visión hacia dónde debemos ir y hacia dónde vamos. Es importante que estemos completamente alineados. La evaluación, entonces decimos que vamos a hacer una gestión en el cual nosotros evaluamos periódicamente, es decir, creamos unos proyectos en los cuales nosotros evaluamos si ese material realmente va a estar permanentemente o si, como en el caso, a ver, pongamos un ejemplo, en el caso de medicina o en el caso del derecho, son áreas del conocimiento que constantemente se están desactualizando. Entonces, como se están desactualizando, nos producen a nosotros una serie de ruidos dentro de nuestra colección y esos ruidos generalmente tienen que ver con espacios físicos, ¿cierto? Pero también tienen que ver con que el usuario no encuentre un material pertinente y actualizado o que el usuario específicamente viene a consultar la historia de determinada región en el siglo XVIII o en el siglo XIX y seguramente no encuentra nada pertinente para ese momento, pero de pronto sí hay muchísimo sobre un periodo en el cual no hubo hechos históricos relevantes y de pronto está mal equilibrada esa colección y tiene unos vacíos temáticos muy importantes. Es allí en donde nosotros debemos considerar manejar por proyectos, evaluar determinadas áreas del conocimiento, invitar a expertos a hacer estos trabajos, expertos en cada área, en donde se mire cuáles son los materiales, los títulos relevantes en cada área del conocimiento que deben estar involucrados allí, que indispensablemente deben estar. Y también hay que mirar si la colección que nosotros tenemos es una colección básica o es una colección lo suficientemente robusta y exhaustiva para que de esa forma el experto pueda darnos a nosotros un referente o un listado de recomendaciones en donde nos diga, mire, su colección en esta área del conocimiento específica tiene estos vacíos, tiene estas falencias, debe incorporarse estos títulos específicos, estos se pueden ir a otro proceso, porque también podría ser el inicio del siguiente proceso del que vamos a hablar y es el proceso de descarte. Entonces, fíjense cómo cada uno de estos ciclos están relacionados y nosotros no podemos adquirir aquello que no hemos seleccionado, mucho menos vamos a descartar aquello que no hemos evaluado. Entonces, tenemos que ir mirando cómo encaja cada uno de estos procesos, cómo vamos a generar esos listados, cómo vamos a generar de ese experto unas recomendaciones y unas sugerencias que nos permitan mantener nuestras colecciones equilibradas, disponibles y actualizadas para nuestros usuarios con el ánimo de cumplir con los objetivos propuestos. En ese orden de ideas entramos a analizar el último proceso de desarrollo de colecciones, que es el proceso de descarte. En este proceso nosotros debemos evaluar cuáles son aquellos materiales que están susceptibles de dejarlos, de sacarlos de nuestra colección o retirarlos por diferentes motivos.
Entonces, aquellos materiales que ya no tienen un valor para los usuarios o para la colección en conjunto, esta eliminación establece que previamente debemos realizar dos procesos. El primero será la evaluación juiciosa sobre los posibles materiales a descartar y un segundo momento corresponde al proceso de selección. Para ello tendremos en cuenta algunos criterios fundamentales como lo son la obsolescencia, el deterioro o daño irreversible, la pertinencia temática, por supuesto la duplicidad, el hurto y el desuso de aquellos materiales. Si nosotros hablamos de obsolescencia, estamos hablando a la pérdida de vigencia que tiene un material y que suele darse en algunos temas como el que mencionamos antes de derecho, de medicina, y que por lo general se producen a raíz de que se va avanzando. La tecnología hoy en día es una de los mejores ejemplos, su avance es diario, es a todo momento. Por lo tanto, aquellos materiales que hace un año tenían vigencia, hoy en día seguramente ya no son pertinentes para nuestros usuarios, sino de pronto a manera histórica. Entonces esto nos hace preguntarnos y analizar y estudiar permanentemente qué materiales debo estar y cuáles colecciones o cuáles áreas del conocimiento debo estar fortaleciendo permanentemente. No nos podemos olvidar que en Colombia generalmente estamos trabajando con un sistema de clasificación DEWI y es de esta forma que tenemos organizados todos nuestros materiales en áreas desde la 0 hasta la 900, y todo esto generalmente, si lo tenemos en un catálogo, lo tenemos con formato MAR estandarizado. Entonces, después de que nosotros miremos la obsolescencia de un material, también podríamos pensar en mirar, bueno, si mi material se dañó indiscutiblemente, si el daño que tiene es irreversible. Especialmente sucede con las obras de papel, en material infantil, es muy susceptible de que se dañe, pero también los agentes biológicos como los hongos, los insectos. Tenemos también agentes químicos como la acidez del papel, la luz, agentes físicos como incendios o inundaciones, pero por supuesto también tiene que ver con las temperaturas y el cuidado y mantenimiento que le estemos dando a nuestras colecciones. Y por supuesto no podemos olvidar que los materiales en ocasiones son mutilados o destruidos por algunos usuarios. En ese orden de ideas, pues tenemos que considerar cuáles materiales definitivamente debemos sustituir y si esos materiales ya los vamos a dar de baja de nuestra colección por alguno de los criterios definidos con anterioridad, o si por el contrario lo que queremos es hacer un reemplazo y actualización de los mismos materiales. De pronto queremos el mismo material pero con una versión actualizada. También debemos contemplar la pertinencia temática. No es eh, práctico que nosotros empecemos a adquirir materiales en nuestras colecciones o vayamos a dejar de un lado materiales que son pertinentes para una región o un área específicamente. Por eso, cuando nosotros hacemos la evaluación para selección o para descarte, para cualquiera de los procesos, el contenido de los materiales es fundamental. Ese contenido es el que responde a las necesidades de información o no de nuestra comunidad, de los usuarios, de los que generalmente nos visitan en nuestro centro de información. Por ello, debemos considerar todos y cada uno de los aspectos. La duplicidad, como su nombre lo indica, considerar si debemos tener un ejemplar o más. Y el hurto, pues, es algo que también sucede con mucha frecuencia. Por lo tanto, debemos considerar si la información que ese libro tenía, si su contenido es muy importante, deberíamos reemplazarlo. Bueno, en este orden de ideas, nosotros hemos dado un paso general por las colecciones, por el desarrollo de colecciones, pero también debemos contemplar qué sucede con esas colecciones si nosotros no hacemos un mantenimiento de colecciones.
Toqué algunos temas cuando estábamos hablando sobre los factores o agentes, pero también debemos contemplar que siempre debemos hacer un mantenimiento preventivo, el cual es muy simple a nivel de limpieza diaria, a nivel de mantener las estanterías libres de polvo, mantener limpios los pisos, los techos, los muros y en general estar haciendo una revisión para evitar que tengamos daños dentro de nuestras colecciones. Hay que oxigenarlos, hay que moverlos y esto nos permite también mirar qué materiales de pronto no se están usando permanentemente y nos podría llevar a buscar estrategias que nos permitan rotar estas colecciones que tenemos en este momento aquí en nuestro diario vivir de nuestra colección. Y entonces empezamos a mirar si por espacios, si por clima y si por nuevas tendencias debemos considerar también cómo sería el equilibrio que nosotros le vamos a colocar a nuestras colecciones, porque hoy en día la mayoría de bibliotecas son híbridas y los servicios y las colecciones. No podríamos dejar de hablar en este momento que tuvimos la pandemia de estos servicios híbridos, de estas situaciones que se presentan. En las colecciones sucede lo mismo, tenemos materiales impresos, materiales digitales, bases de datos, todo tipo de material y en ese momento debemos mirar si es importante conservar, mantener algunos materiales y quizás migrarlos a diferentes formatos que nos permitan conservarlos y tenerlos al servicio durante el tiempo. En este orden de ideas, creo que hemos terminado. Nuestro propósito de hoy era hablar un poco en el contexto del desarrollo de colecciones y dejo el tema hasta aquí. Los invito a consultar una nutrida bibliografía y unos autores sugeridos que les recomendamos sean de su agrado y de su interés. Gracias.